Hay una leyenda que data de hace más de 3000 años sobre un rey que murió joven y la suerte que corrieron quienes profanaron su tumba. Es una historia que posee todo el misterio de una novela dramática y el número de víctimas de una película de terror. Tutankamón no dejó herederos, fue olvidado por su pueblo y desapareció durante miles de años, pero se ha convertido en el faraón más famoso de todos. Es conocido en todo el mundo por los tesoros encontrados en su tumba y por las misteriosas muertes de quienes participaron en su descubrimiento. Ahora, más de 80 años después, la ciencia lo va a examinar más detalladamente al buscar nuevas pistas que descubran los secretos que hay tras una de las leyendas más duraderas de nuestros tiempos: la maldición de Tutankamón. La maldición de Tutankamón. El Cairo, Egipto, es una ciudad tan antigua que a veces la llaman la madre del mundo. Han pasado 1000 años de la fundación de esta ciudad y el tiempo ha traído algunos cambios. Pero aquí aún sobrevive el antiguo Egipto. Resuena en el barullo del abarrotado bazar y late en el ritmo de una eterna danza. No lejos del centro, los rascacielos ceden el paso a las pirámides y la historia parece muy real. Pero quizás el pasado y el presente se unan de un modo más íntimo en la dorada máscara de la momia más famosa de Egipto, Tutankamón, un antiguo faraón en el centro de un misterio muy moderno. Antes del descubrimiento de la tumba, Tutankamón era prácticamente desconocido. Las preguntas que la gente hacía eran principalmente sobre el significado de su posición histórica al final de la 18ª dinastía. Tutankamón es una especie de extraño misterio por derecho propio. Era muy joven cuando llegó al trono y falleció siendo muy joven por causas desconocidas, y vivió en una época muy curiosa y turbulenta del antiguo Egipto, por lo que hay una tremenda cantidad de romanticismo y de mito que ha ido creciendo alrededor de su figura. Cuando Tutankamón murió, su cuerpo fue transportado al otro lado del Nilo y su tumba fue escondida para mantenerla en secreto. Pasó el tiempo, el escondite fue olvidado y la tumba de Tutankamón se perdió. Y seguiría perdida durante más de 3000 años. El redescubrimiento de la tumba en 1922 fue acogido como un triunfo, y cuando sacaron a la luz los tesoros enterrados con él, Tutankamón se convirtió en una sensación global. Los arqueólogos querían saber con exactitud quién era aquel faraón, cuánto tiempo había gobernado y cómo había muerto. Pronto surgió otra pregunta, y esta era decididamente más siniestra. ¿Por qué parecía que las personas asociadas con el descubrimiento sufrían una muerte inusual y temprana? ¿Enfermedades repentinas, un suicidio, un asesinato? ¿Era simple coincidencia o había algo más? Para algunos la respuesta estaba clara. La momia de Tutankamón estaba protegida por una mortífera maldición liberada al abrir su tumba. La historia de la maldición de Tutankamón estaba atestada de muertes tempranas y extraños sucesos que han entusiasmado a la opinión pública desde hace más de 80 años. Pero ahora, un investigador está indagando en la historia como un detective examinando viejas pistas. Está poniendo a la leyenda bajo la rigurosa luz de la ciencia. La pregunta es esta: ¿podrá sobrevivir el escrutinio a la maldición de Tutankamón? Melbourne, Australia, está muy lejos de El Cairo, pero la maldición de Tutankamón es conocida en todo el globo. El Dr. Mark Nelson es un epidemiólogo de la Universidad de Monash que estudia las causas y el control de las enfermedades. Es un experto en la prevención de enfermedades coronarias, pero un comentario fortuito lo llevó en una dirección totalmente nueva.
Algo que dijo mi hijo Félix cuando estábamos de vacaciones en el noroeste de Tasmania provocó el tema de que tal vez fuera interesante analizar un mito urbano como la maldición de Tutankamón, aplicándole los métodos de investigación que he aprendido haciendo mi doctorado. Nelson había visitado la tumba de Tutankamón. La oportunidad de medir su preparación contra la leyenda resultó irresistible. Nadie la había analizado de un modo científico, simplemente la rechazaban inmediatamente. Y por eso decidí utilizar estos métodos de estudio epidemiológico para mis investigaciones sobre la maldición. Lo interesante es que si empleas un enfoque científico en un mito, ¿disiparás el mito? El primer paso es aprender todo lo posible sobre la maldición y sus supuestas víctimas. Investigar la historia puede resultar difícil. El tiempo borra muchas pruebas. Pero con la ayuda de la tecnología moderna, a veces el pasado está solo a un clic de distancia. A 690 kilómetros del Cairo se encuentra el Valle de los Reyes, el antiguo lugar de sepultura de muchos de los faraones de Egipto. Ya en 1922 el arqueólogo Howard Carter había pasado 6 años de frustraciones buscando en estas calcáreas colinas. No era el primero. Los europeos empezaron a explorar este valle a principios del siglo XVIII. Venían en busca de los tesoros enterrados con los faraones solo para descubrir que en la mayoría de las tumbas los ladrones se habían adelantado a ellos llevándose el botín. El Valle de los Reyes parecía agotado. 3000 años de ladrones y arqueólogos lo habían desvalijado todo. Pero Carter creía que todavía quedaba una tumba por descubrir, la de un faraón poco conocido, Tutankamón. No podía estar seguro de que la tumba se encontrara allí, por supuesto, pero la de Tutankamón era la única tumba real del nuevo reino que debería estar en el valle, pero que jamás había sido encontrada. También iba siguiendo una serie de pistas que indicaban que en este pequeño rectángulo del Valle de los Reyes no se había excavado nunca, y confiaba en el hecho de que aquella fuera la última sección inexplorada del valle. Carter tuvo ayuda para realizar la búsqueda, la del acaudalado benefactor inglés Lord Carnarvon. Pero al ir pasando las campañas sin hallar ni rastro de la tumba, Carnarvon acabó por desanimarse. En 1922 decidió anular la excavación. Y Carter lo persuadió para intentarlo una campaña más. Y fue durante esa última campaña cuando Carter realizó el que probablemente sea el mayor descubrimiento de toda la arqueología. El 4 de noviembre de 1922, Carter y su equipo descubrieron un escalón. Excavaron 16 escalones en total hasta llegar a una puerta tapiada con yeso. Tras la puerta, un túnel lleno de rocas. Para consternación del equipo, parecía que se había abierto un pasaje entre las rocas que luego había sido rellenado. ¿Habían robado los profanadores de tumbas lo que había en el interior? Los hombres trabajaron rápidamente retirando rocas del túnel hasta que llegaron a una segunda puerta. Nervioso, Carter hizo un pequeño agujero en la esquina superior izquierda. Encendió una vela para comprobar si había gases peligrosos y luego ensanchó el agujero y observó el interior. Detrás de él esperaban Carnarvon, su hija Lady Evelyn Herbert y un ayudante, Arthur Calenda. Cuando Carnarvon preguntó si veía algo, Carter solo le pudo responder, sí, cosas maravillosas. El hallazgo fue formidable. Era el hallazgo arqueológico más importante del siglo, o quizás de cualquier siglo. El descubrimiento de la tumba causó un enorme entusiasmo, principalmente porque era el único sepulcro real, prácticamente intacto, que se había encontrado en el valle. Y cuando los objetos comenzaron a salir de la tumba, pronto quedó claro que era una sepultura enormemente rica y fastuosa. El corredor de entrada a la tumba llegaba solo hasta 4 pequeñas cámaras, pero estaban llenas de tesoros. Estatuas de oro, grandiosos sofás con animales a cada lado, incluso carros de guerra desarmados y cubiertos de oro. Tardarían años en catalogar y conservarlo todo.
El 17 de febrero de 1923, el equipo entró formalmente en la cámara mortuoria para revelar un magnífico sepulcro. Un féretro de oro macizo en el que posteriormente encontrarían el dinero de Tutankamón. El público se enloqueció con la tumba. No solo tenía a un joven faraón, el rey niño, sino que el brillo del oro estaba por todas partes. Más oro del que nadie había visto jamás. Los múltiples ataúdes, las vélelas de los objetos y además aquella especie de misterio sobre lo que le había sucedido al rey. Carter y Carnarvon se convirtieron en celebridades inmediatamente, pero su alegría iba a ser poco duradera. Porque 7 semanas después de haber abierto oficialmente la cámara mortuoria de Tutankamón, Lord Carnarvon estaba muerto. Aún iba a haber más muertes. En 1922 parecía que al Valle de los Reyes ya no le quedaba secreto alguno. Solo había tumbas vacías y áridas colinas. Pero a finales de aquel año empezó a extenderse la noticia de un asombroso descubrimiento. Howard Carter y su equipo habían descubierto la tumba de Tutankamón. En su interior encontraron artefactos fabulosos, muchos cubiertos de oro. Pero según la leyenda, también despertaron a una maldición de 3000 años. Hoy, más de 80 años después, se ha planteado una pregunta. ¿Es posible estudiar la maldición de Tutankamón desde una perspectiva científica?